Bienvenido. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ahora, sin más preámbulos, entremos en la palabra del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando a Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y para la enseñanza de hoy me gustaría continuar donde me quedé en el último episodio, y es cuando entramos en tormenta o cuando entramos en la prueba como consecuencia de la obediencia. Así que en el día de hoy vamos a dar dos ejemplos más en donde personas obedecieron a Jesús y a Dios, y como consecuencia de esta obediencia entraron en dificultad y en momentos de prueba y o tormenta. Hasta este punto de esta serie, entendiendo la prueba, hemos hablado de distintas circunstancias o distintas razones por las que entramos en prueba. La primera fue con Daniel, cuando entramos a la prueba por envidia, que fue la razón por la cual Daniel termina en el foso de los leones. Hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego, que es cuando entramos en el horno de la prueba como la consecuencia del pecado de otros. Después hablamos de cuando entramos en la prueba, pero no hemos hecho nada malo para entrar en la prueba. Ese es el caso de Job, de cómo Job termina con lepra y peleándolo todo cuando era un hombre recto e íntegro. Después de eso hablamos la primera parte de la sección que vamos a continuar en el día de hoy, que es en la prueba como el producto de la obediencia, y hablamos del momento donde Jesús le dice a los discípulos que cruzaran al otro lado y se encontraron con la tormenta, y después Jesús llegó. Y en el día de hoy vamos a estar continuando con ese tema, la prueba como consecuencia de la obediencia, y vamos a estar viendo dos ejemplos de manera breve en el día de hoy. Vamos a hablar de Moisés y vamos a hablar de cuando Jesús se queda dormido en la barca y los discípulos se enfrentan a una tormenta. El propósito de esta serie, amado hermano, es ayudarnos a entender un poco mejor y traer un poco de claridad en por qué Dios permite estas pruebas, estas adversidades en nuestra vida, y qué cosas podemos esperar en estas distintas secuencias de prueba, y cómo manejarlas o tener una idea de cómo enfrentar y cómo manejar estas situaciones. Así que, sin más preámbulos para el día de hoy, antes de entrar en la enseñanza, ¿qué les parece si hacemos otra oración? Te damos gracias, Dios, eres bueno y tus misericordias son para siempre. En esta hora vamos a enseñar tu palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que nos uses. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, nuestros pecados. Pedimos por el pueblo que va a escuchar tu palabra. Pedimos que los bendigas con oídos abiertos. Pedimos que los bendigas con una mente clara y receptiva. Pedimos que los bendigas con un corazón dispuesto, donde la palabra encuentre cabida y la semilla halle buen terreno para que dé fruto. Toda gloria, toda honra, toda alabanza y adoración son tuyas, Señor. Me pongo en tus manos sabiendo que nada tengo, que nada puedo, sino que todo lo bueno procede de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La primera porción bíblica que vamos a estar discutiendo la encontramos en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Y leemos: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento
y las olas lo obedecen. Amén. La palabra ha sido leída. Vamos a empezar la enseñanza para el día de hoy. De igual manera que en la enseñanza anterior, encontramos que el inicio del movimiento viene de parte de Jesús. Dice, al atardecer, después que habían hecho todo lo que habían hecho, después que habían enseñado, habían ministrado, Jesús le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado, volvemos. El origen de la instrucción, la destinación y la ejecución, todo procede de Jesús. Los discípulos no tienen nada, absolutamente nada invertido en estas cosas, sino que ellos reciben la instrucción y se dirigen en obediencia a la destinación que Jesús ha propuesto. Sin embargo, no voy a entrar en el versículo 36 porque quiero concentrarme en el tema. Dice que de esta manera dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. ¿Y qué sucede como el producto de la obediencia? ¿Cuál es la recompensa, si quieres decirle de esta manera, que ellos encuentran por obedecer el mandato y las instrucciones de Jesús? ¿Cuál es el beneficio que se encuentran por hacer un alto, administrarle a las multitudes y servir y moverse en la dirección en que tenían que servirse, que tenían que moverse, que Jesús les había dicho? La Biblia nos dice que pronto se desató una tormenta feroz y las olas entraban en la barca. Volvemos a lo mismo. Esta sección está diseñada con la intención de ponerle una perspectiva en ese pensamiento y en esa idea que algunas personas tienen de que si Dios está en el asunto no va a haber problema, todo va a fluir bien, todo va a estar bien si Dios está envuelto. Sin embargo, estamos viendo en las Escrituras, este es el segundo ejemplo, que los discípulos obedeciendo a Jesús entran en una tormenta, se encuentran con circunstancias más allá de lo que ellos pueden manejar. No sabemos en este caso qué tiempo ellos llevan en medio de la tormenta, no sabemos con cuánta intensidad estaban luchando en contra de la tormenta, pero esto sí sabemos. La descripción dice que era una tormenta feroz y que azotaban las olas y que era de tal magnitud que las olas estaban entrando dentro de la barca. Y el problema con las embarcaciones no es el agua que está afuera, sino es el agua que entra y se va acumulando adentro. Y la Biblia nos enseña y tenemos que recordar que los discípulos son pescadores. Lo dije la vez pasada, lo voy a repetir hoy. Los discípulos, esta no es la primera tormenta que ven. Ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a maniobrar en medio del mar en situaciones como esta. Sin embargo, la tormenta era feroz, era una tormenta difícil, las olas eran violentas y obviamente la barca comenzó a llenarse de agua. Sin embargo, es importante mencionar que Jesús está presente en medio de toda esta tormenta. En este caso, a diferencia del otro, Jesús había quedado orando y los alcanza después caminando por encima de las aguas. Aquí en esta historia Jesús está en la embarcación. Jesús está ahí con ellos. Sin embargo, no vemos a Jesús moverse. No vemos a Jesús hacer algo al respecto. Y con toda honestidad, amado hermano, creo que esa es una de las situaciones más desesperantes en la vida de un creyente. Cuando iniciamos la jornada obedeciendo lo que hemos entendido es la voluntad del Señor en tal o cual situación, donde le ponemos final a cosas que estaban siendo productivas y que estaban dando resultados. Para poder entender eso tienen que leer lo que los discípulos y Jesús estaban haciendo hasta antes de llegar a este momento. Y entonces hacemos todas esas cosas, nos aventuramos en esta jornada que hemos recibido de Dios y nos encontramos con la tormenta. No tan solamente nos encontramos con la tormenta, Dios no hace nada al respecto. Los vientos y las olas nos azotan de aquí para allá. Nuestros mejores esfuerzos no sirven, no dan resultado y Jesús no hace nada. Imaginen a los discípulos en esta situación, mirando donde se encontraba Jesús, quien en medio de todo esto está dormido. Y ellos estaban batallando, y estaban maniobrando, y estaban intentando de hacer todas las cosas que pasaron por la mente de los discípulos. Y los discípulos reaccionan exactamente como la gran mayoría de nosotros lo hacemos.
En el versículo 38, en la parte final del versículo leemos: los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Mira bien la secuencia. Número 1, maestro. En medio de todo lo que estaban pasando, los discípulos no dudaban quién era el que estaba en la barca. Los discípulos no cuestionaban la identidad del hombre que estaba allí. Y esto puede ser verdad para algunos de nosotros. En medio de la tormenta, en medio de las circunstancias, no cuestionamos quién es nuestro Dios. Estamos seguros y estamos convencidos que Jesús es el Señor, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Sin embargo, con cada ráfaga de viento, con cada ola que nos azota, con cada porción de agua que entra dentro de la barca, no es de la identidad de Dios que comenzamos a dudar. Estamos convencidos, estamos seguros de eso. De lo que comenzamos a dudar es si a Él le importa. Noten las palabras que usaron: maestro, no te importa que nos ahoguemos. No te importa lo que nos pasa. No te importa, Dios, lo que estoy pasando. ¿Acaso no te importa lo que me están haciendo? ¿Acaso no te importa cómo me encuentro? ¿Acaso no te importa mi corazón hecho pedazos? ¿Acaso no te importa que me han abandonado? ¿Acaso no te importa que he perdido todo por seguirte a ti? ¿Acaso no te importa? ¿Acaso no te importa, Dios, todas las cosas que dejé para seguirte y obedecerte, y estoy aquí en la tormenta y tú no haces nada? Y esta es una de las cosas que van a seguir a florecer en este proceso, en estas circunstancias. Y si usted se siente de esa manera, amado hermano, sea honesto con Dios. Él puede ver sus sentimientos, Él puede ver sus pensamientos. La Biblia dice que aquí la palabra no sale de mi boca cuando ya Él la conoce, que una hoja no cae sin que Él lo sepa. Esto es importante, amado hermano. Los discípulos tuvieron la honestidad suficiente para ventilar ese sentimiento de duda, para cuestionar si verdaderamente su maestro estaba interesado en lo que les parece, en lo que estaba pasando, porque muchas veces la inactividad de Dios en una situación, en medio de nuestras circunstancias, puede ser percibida por parte de nosotros de esa manera. Y es importante que entendamos que no estoy diciendo que eso es así. Estoy diciendo cómo lo percibimos. Y esta es la situación. Una vez nosotros comenzamos a percibir algo de una manera, eso que estamos percibiendo se convierte en la verdad en la que comenzamos a operar. Entonces, ¿qué sucede? Aun cuando los discípulos no estaban en lo correcto, aun cuando lo que los discípulos estaban diciendo no estaba 100% correcto, la Biblia nos enseña que Jesús se levantó. En versículo 39, cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Jesús sabía que Él tenía una destinación que alcanzar. Jesús estaba confiado en que iba a llegar al otro lado tal como lo había dicho, y que las tormentas entre medio no invalidaban la palabra que Él había dado en la orilla. Y a nosotros muchas veces, hermano, cuando la tormenta nos sorprende, cuando actuamos en obediencia, se nos olvida que esta tormenta que ha llegado a nuestra vida no anula las instrucciones ni la destinación que Jesús nos dio en la orilla. Y la historia nos quiere enseñar, amado hermano, que no nos vamos a morir en esta tormenta. De hecho, si vemos en la Escritura, por gracia y misericordia, ninguna de estas personas ha muerto sin llegar al otro lado como Jesús dijo. Una vez un pastor me enseñaba: no te mueres hasta que Dios no cumpla su propósito en tu vida. Y entiende bien que no estoy diciendo que no te mueres por hacer la voluntad del Señor. Eso es antibíblico. No tendríamos los grandes hombres de la fe que murieron por predicar el Evangelio. No tendríamos un Esteban que murió apedreado por decir la verdad. No tendríamos un Pedro, un Juan que fueron echados. Juan fue echado a Patmos. Pedro fue tirado al estadio. Un Pedro crucificado al revés. Y estas personas murieron por predicar el Evangelio. Así que no estoy diciendo que no podemos alcanzar muerte por hacer la voluntad de Dios. Lo que estoy diciendo es que no nos morimos antes de que Dios cumpla su propósito en nosotros.
Y Jesús sabía que tenía que llegar al otro lado y la instrucción que él había dado no era anulada por la tormenta que estaba enfrentando. Sin embargo, no podemos pasar por alto, uno, cuál era la fuente de los pensamientos de los discípulos que lo llevaron a pensar que a Jesús no le importaba lo que estaba aconteciendo porque no actuó en el momento que ellos entendían que tenían que actuar. Miedo. En el 40 le dice, luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? El miedo distorsiona la manera en la que nosotros vemos las cosas. Cuando el miedo logra que nosotros percibamos las cosas a través del lente que él proporciona, vamos a ver lo que el miedo quiere que veamos. La realidad era que Jesús sabía que tenían que llegar al otro lado, pero el miedo le decía a los discípulos, a él no le importa. Y lo mismo nos pasa a nosotros, amado. La inactividad de Dios no significa que a él no le importa. La inactividad de Dios significa que lo que estamos pasando no cambia lo que él ya dijo, que la situación presente no anula la palabra que él dio con anterioridad. Y el 41 todavía revela algo más aterrador. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. No voy a entrar en la primera sección del versículo. Estaban completamente aterrados, pero sí quiero entrar en quién es este hombre. Los discípulos caminaban con Jesús. Los discípulos habían dejado todo por Jesús. Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros, habían escuchado a Jesús enseñar la palabra. Sin embargo, todavía los discípulos no podían entender quién era Jesús y por ende no podían comprender la magnitud de la identidad y el poder y la autoridad del hombre que caminaba con ellos. Y a donde quiero llegar con esto, amado hermano, es que a nosotros nos acontece igual. Dejamos cosas atrás, creemos la palabra que recibimos, nos movemos en la dirección que se nos ha dicho, pero triste y lamentablemente no conocemos al Jesús que camina con nosotros. Todavía no podemos entender su majestad, su poder, su autoridad, su grandeza. Y por eso cuando los vientos soplan, nos da miedo. Por eso cuando las olas entran a la barca, cuestionamos. Y lo peor es que cuando Él manifiesta su poder, nos aterramos. Y esto es algo que he estado viendo mucho en la vida de mis hermanos en la fe. Que al igual que Samuel, le estamos sirviendo a un Dios al que no conocemos. Cuando usted va a la primera de Samuel, se da cuenta de que Samuel ministraba en el templo, pero no conocía a Jehová Dios. Y los discípulos caminaban con Jesús, pero ¿quién es este hombre? Así que es importante, si usted se da cuenta, cada enseñanza que hemos traído durante esta serie tiene más o menos una secuencia de eventos parecidas, con razones parecidas. En este caso, al final de la historia, Jesús despliega su poder y los discípulos tienen un poco mayor claridad de quién es el hombre que anda con ellos. Así que recordemos, amado hermano, que las tormentas que nos encontramos en el camino nos van a dar una visión más clara del poder, del carácter, de la autoridad, de la fidelidad del Dios al que le servimos. Este es el tercer ejemplo en la prueba como consecuencia de la obediencia. Entre lo imposible y la persecución, vamos a estar hablando de cuando como consecuencia de la obediencia terminamos en medio de persecución y enfrentando cosas que parecen imposibles ante nuestros ojos. Y esto es Moisés cuando está frente al Mar Rojo y Faraón lo está persiguiendo. Vamos a iniciar la enseñanza en Éxodo 13, verso 17 al 19. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Bien, entonces vamos a repasar este texto para ver qué está aconteciendo, qué información podemos obtener de él. Lo primero es que esto acontece después que Jehová Dios manifiesta su poder, las plagas son ejecutadas y ahora Faraón deja salir al pueblo y el pueblo está saliendo
de Egipto tal como Dios lo había dicho. Sin embargo, la Biblia nos enseña que había una ruta que era más corta para la destinación a la que ellos iban a llegar, y que Dios no los lleva por ahí porque el pueblo no estaba listo para enfrentar lo que iban a encontrar cuando estuviesen ahí, porque el versículo nos enseña que tenían que pasar por la tierra de los filisteos. Y entonces Dios dice para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios sabía que si el pueblo veía la brutalidad de la guerra en la condición en la que se encontraba, iba a abandonar esta jornada en camino a la tierra prometida y se iban a regresar de nuevo a Egipto y a ponerse voluntariamente el yugo de servidumbre. Así que lo primero que esto nos enseña es que Dios nos dirige en rutas, en caminos y en circunstancias a enfrentar cosas que no nos van a destruir. Note bien que no dije que podemos manejar. Recuerden que cuando estamos hablando en la prueba por hacer lo correcto, una de las cosas que estábamos atacando directamente era ese dicho de Dios no pone carga que tú no puedas llevar. Hemos demostrado bíblicamente que el dicho no es correcto y aquí lo vamos a reforzar. Sin embargo, lo que tenemos que tener presente es que Dios está llevando al pueblo por una ruta que no iba a provocar que ellos enfrentaran tal destrucción, que tuviesen el deseo de regresarse hacia atrás. Así que esto, amado hermano, nos sirve de ánimo. Significa que sea cual sea la ruta que nuestra vida esté pasando, por más difícil que sea, no va a ser para nuestra destrucción. Vuelvo y repito, yo no creo y he demostrado bíblicamente en ese refrán, Dios no pone carga sobre ti que no puedas llevar. Aquellos que quieran escuchar las razones, les recomiendo que vayan a la enseñanza Job en la prueba por haciendo lo correcto, y ahí vas a encontrar los argumentos para esto. Y ahora tenemos a Dios dirigiendo al pueblo por esta ruta, pero ¿cuál es el problema? Antes de adelantarnos al problema, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. O sea, Dios los está dirigiendo directamente al Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Nota bien que los hijos de Israel están armados, pero no saben utilizar el armamento que tienen. Y por esto Dios les tiene que dar la vuelta y llevarlos al Mar Rojo y no pasarlos por tierra de los filisteos. Porque muchas veces, amado hermano, nosotros también estamos armados. Estamos bien armados con las promesas, bien armados con la palabra, pero no sabemos utilizar esta herramienta que nos ha sido dada. Y es algo en lo que tenemos que pensar, porque cuando entramos en las circunstancias como la que estas personas van a entrar en el día de hoy, es donde nos vamos a dar cuenta de detalles como estos. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, sin saber utilizar el armamento que tenían. Ahora vamos a saltarnos a Éxodo 14, 10 al 16. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Bien, ¿qué acontece? El pueblo de Israel sale de Egipto. Dios los va dirigiendo por el camino del Mar Rojo. Faraón entonces recapacita y dice: ¿qué he hecho? Y entonces se levanta y comienza a perseguir al pueblo de Israel, tal como Dios había dicho. Y ahora la nación de Israel se da cuenta que está siendo perseguida. Es importante, amado hermano, que entendamos lo que el verso nos está enseñando. La nación de Israel estaba siendo perseguida desde antes que ellos pudiesen darse cuenta. Y esto es una verdad, amado hermano, que tenemos que entender. Para el momento en que nosotros vemos la persecución, para el momento en que nosotros vemos el enemigo parado frente a nuestros ojos con claridad, es el último momento. Pues ya ese enemigo nos venía persiguiendo de tiempo, ya ese enemigo venía operando desde hace rato, y es que nosotros no nos habíamos dado cuenta.
porque había una distancia entre Egipto y donde los hebreos se encontraban, y todo ese trayecto Faraón venía persiguiendo a prisa porque quería alcanzarlos. Sin embargo, este es el versículo que quiero que mires: por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Entonces, ¿por qué sentimos miedo? Sentimos miedo, amado hermano, cuando enfrentamos o somos perseguidos por algo que no podemos enfrentar o vencer. La nación de Israel sabía que no podía hacerle frente, mucho menos vencer al ejército egipcio, y por eso sienten miedo. Y cada vez que nosotros sentimos miedo, o si gustas, comienza a mirar dónde en la Biblia encuentras situaciones donde el miedo es citado, y te vas a dar cuenta que estos parámetros los vas a ver: están enfrentando o están siendo perseguidos por algo que no pueden enfrentar ni vencer. En la enseñanza anterior vimos cómo los discípulos tenían miedo y le preguntaron a Jesús: ¿acaso no te importa que nos vamos a ahogar? Porque no podían enfrentar ni manejar la tormenta que los estaba atacando. Así que esto nos contesta por qué sentimos miedo: porque enfrentamos o somos perseguidos por algo que no podemos enfrentar o vencer. Ahora escucha lo que hicieron después: y clamaron a Jehová. Ahora esta es mi pregunta: ¿era ese clamor un clamor genuino? ¿Era el clamor que estaban haciendo un clamor verdadero? Triste y lamentablemente, amado, no. Este clamor era un clamor motivado por miedo, no por fe o fidelidad. Buscaban salvación y liberación. No tenían interés en el Dios que daba estas cosas. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces, amado hermano, nosotros buscamos a Dios porque tenemos miedo a que vamos a fracasar, o tenemos miedo a lo que sea que estemos enfrentando, y entonces clamamos en busca de salvación y liberación, pero realmente no nos interesa renovar nuestros votos con Dios o renovar nuestra relación con Él. Nada de eso nos interesa. Lo único que nos interesa es salir de las circunstancias en que nos encontramos, y si Dios no nos guía por este camino, si Dios no permite que Faraón nos persiga, estas cosas que venimos cargando, que son un impedimento para que podamos entrar a la tierra que Él ha prometido para nosotros, no van a ser manifiestas y van a ser un impedimento que nosotros no vamos a poder vencer, porque si no lo vemos, no sabemos que está ahí. Así que Dios está permitiendo las circunstancias para que estas cosas afloren. ¿Cómo sabemos que el clamor no era genuino? Mira lo que le dicen a Moisés en el capítulo 11 y en el versículo 11, y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. O sea, esta gente está clamando a Jehová, pero le está diciendo al hombre que Dios envía: no había sepulcros en Egipto. Si íbamos a morir, ¿por qué no nos dejaste morir en Egipto? Acuérdate, amado hermano, que esta gente eran esclavos, esta gente estaba bajo servidumbre, esta gente estaba sirviendo a Faraón, y Faraón es un tipo del mundo, es un tipo del diablo, y tenemos que entender eso. Esta gente decía: si yo iba a pasar lo que estoy pasando, si yo iba a morir de esta manera, ¿por qué no me dejaste tranquilo en mi antigua vida? ¿Para qué entonces fuiste a buscarme? ¿Para qué me predicaste el evangelio? ¿Para qué tú me hablaste de Dios? Para que ahora yo me encuentre en estas circunstancias. Me era mejor entonces quedarme en Egipto. Y ese es el razonamiento de estas personas. Así que el clamor no era genuino. El problema, amado hermano, que ellos tenían era que por falta de visión veían muerte en una jornada que estaba diseñada para darle vida. Dios había seleccionado aquel camino intencionalmente. Pues recuerden que cuando iniciamos la enseñanza dijimos que Dios los había llevado por el camino del Mar Rojo. Dios lo había seleccionado con toda la intención de llevarlos a la tierra que Él le había prometido, pero por falta de visión y por falta de entendimiento, estas personas estaban viendo muerte donde Dios dijo que iba a haber vida. Y nosotros, amado hermano, enfrentamos las mismas circunstancias y vemos muerte donde Dios ha determinado que va a haber vida. Vemos obstáculos donde Dios ha dicho: te voy a llevar a lo prometido, porque se nos olvida que es Dios quien ha seleccionado la ruta por la cual nos va a llevar a lo que Él ha prometido, esa Canaán que Él había preparado de antemano para nosotros.
Pero mira, en el versículo 11, la parte final dice: ¿por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Esto revela otro problema con su mentalidad y que nosotros debemos considerar. Uno, es que le están traspasando su responsabilidad a Moisés. Estas personas, amado hermano, le estaban diciendo a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Sin embargo, ellos siguieron a Moisés. Ellos iban muy contentos saliendo de Egipto, hasta que encontraron la prueba, hasta que encontraron la situación, hasta que se vieron perseguidos. Necesitaban a alguien a quien echarle la culpa. Ese juego de buscar quién es el culpable puede ser fatal. Esa necesidad de traspasar la responsabilidad que me lleva a ser culpable de lo que está pasando, o a ser partícipe de las acciones que nos han traído hasta este lugar, hasta este momento, es grande. Es una tentación muy fácil de caer, pero amado hermano, no caiga en eso. No caiga en esa responsabilidad. Fue lo que hizo Pilato. Pilato intentó traspasar su responsabilidad a los judíos, no decidiendo. Cuando entonces vino hipócritamente y dijo: yo me lavo las manos de este justo, de la sangre de este justo. Amado hermano, no decidir es decidir. No podemos traspasarle la responsabilidad a otras personas. Nosotros somos responsables de nuestras decisiones, nosotros somos responsables de nuestros pasos, nosotros somos responsables de nuestras acciones, y también debemos ser responsables de los resultados. Y si no tuvimos la capacidad, la visión, la sabiduría en el discernimiento para poder ver que íbamos a terminar en esta posición, o para no poder ver ni entender lo que Dios se está preparando para hacer, no es un culpable. Lo que necesitamos es visión, es sabiduría, es revelación, es discernimiento. Pero el versículo 12, amado hermano, revela el corazón del asunto y nos deja saber por qué este clamor no era verdadero. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? A los hebreos no les importaba ninguna otra cosa que no fuera su bienestar. Ellos le servían al que fuese, si eso significaba que ellos iban a estar vivos y iban a estar bien. Ellos le estaban clamando a Jehová, pero estaban dispuestos a servir a los egipcios y a sus dioses si salían de esa situación. Y por ende, amado hermano, aquí estamos viendo que el clamor no era genuino. Estas personas no tenían compromiso ninguno con Dios. Y creo que de todas las enseñanzas bajo este tema, esta es la que más nos confronta a nosotros de una manera personal. Y tenemos que tomar en consideración, amado hermano, qué clase de compromiso tenemos con nuestro Dios. ¿O acaso estamos nosotros como los egipcios, que le estamos sirviendo a Dios, pero no tenemos problema en servirle a cualquier otra cosa si nos da bienestar? Pero Moisés, que estaba comprometido con Dios, Moisés, que era el hombre que estaba dirigiendo el pueblo, les dice, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, vamos a pararle, leemos el 15 ya mismo. Entonces Moisés, que es el hombre que está comprometido con Dios, que es el hombre que está dirigiendo, el hombre que ha recibido las instrucciones, se para firme y le dice al pueblo que Dios se va a glorificar, que esa gente que los estaba persiguiendo jamás los iban a volver a ver, que esas circunstancias jamás se iban a volver a repetir, que eso que los estaba persiguiendo para cuando Dios terminara jamás se iba a volver a manifestar, porque Dios iba a entrar a la pelea, porque Dios había tomado el comando de lo que estaba pasando. Sin embargo, mira la instrucción en el 15, que es sumamente interesante. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren a los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y es un detalle curioso, porque tú no ves a Moisés clamando en ninguna parte. Es el pueblo de Israel que clama.
Sin embargo, al que Dios escucha es a Moisés. No voy a abundar mucho en eso, pero sí te voy a decir esto. La Biblia es muy clara y enseña que no porque presentamos sacrificios significa que los sacrificios son aceptados o recibidos. Y eso es todo lo que voy a decir de ese versículo. Pero quiero que veas la instrucción. Hay momentos, amado hermano, donde tenemos que clamar y orar, pero hay otros momentos donde tenemos que marchar. Y en este caso es uno de esos momentos. En este caso Moisés tenía que marchar y hacer uso de lo que Dios había puesto en sus manos. Y ya sabemos al final de la historia, Moisés levanta la vara, Dios divide el mar, el pueblo cruza y los egipcios se ahogan en medio del mar y pasa tal como acontece. Sin embargo, en este proceso de entre medio de la persecución y lo imposible, he visto que Dios permite esto para revelar las cosas escondidas en nuestro corazón, amado hermano, para entonces traer perspectiva y que pasen nuestras vidas como pasó con los egipcios y se ahoguen bajo las aguas del Mar Rojo cuando Dios las vuelve a juntar. Lo tenemos que entender, amado hermano, que este pasaje nos enseña que Dios diseña algunas rutas y algunos caminos en nuestra vida que están especialmente diseñados para revelar los secretos de nuestro corazón. Aún así, independientemente de toda la basura que se puede esconder en mi corazón, podemos ver que Dios es fiel y que al final Él va a abrir el mar. Vamos a cruzar al otro lado y eso que nos está persiguiendo, que nos provoca temor, va a ser destruido bajo las manos de nuestro Dios. Así que con este tercera corta enseñanza, llegamos al final de esta sección de en la prueba como consecuencia de la obediencia. Espero que hayas podido entender o tener un poco de mayor claridad bajo las tres circunstancias que hablamos, porque son tres parámetros distintos, que sepas más o menos qué esperar y qué Dios va a hacer. Y lo más hermoso es que en toda y cada una de estas enseñanzas Dios se glorifica al final y Dios hace conforme a su hermosa voluntad. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te damos gracias por llegar hasta el final de la enseñanza en el día de hoy. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia y te esperamos en el próximo episodio. En la próxima enseñanza vamos a estar hablando Pedro y los discípulos, prueba avisada sin preparación. Gracias te damos nuevamente, te bendecimos, te damos gracias por estar con nosotros, nos despedimos y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.